de lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo, aunque aquí en Argentina ya era muy difícil conseguir crédito, era muy difícil conseguir capital de riesgo, era muy difícil armar empresas, ahora el resto del mundo se parece mucho más a la Argentina, digamos. Entonces, es interesante ver que la gente que salió adelante aquí está especialmente preparada, y que salir adelante aquí es muchas veces facilita, y por eso hay bastantes empresarios y emprendedores argentinos afuera de la Argentina y que hacen cosas afuera de la Argentina. Este es un medio muy difícil porque hace muchos años ya que en la Argentina no hay crédito, ¿no? Es muy difícil obtener crédito, ahora en el resto del mundo tampoco hay crédito. Entonces, ahora lo que hace falta es increíble ingenio e imaginación, más que antes. Pero hay casos de empresas, y hay muchas empresas, y especialmente en Internet, que fueron empezadas en la época del 2001 al 2005, donde tampoco había crédito. Y últimamente lo que estamos viviendo es que cuando hay crédito es como una ventana que se abre y se cierra rápido, ¿no? Porque no hubo crédito a partir del 2001-2002, hubo un poco de crédito y después volvió a desaparecer. Es muy interesante estudiar las empresas que surgieron cuando no había crédito. Por ejemplo, para ver si por ejemplo, hay alguien aquí que use Flickr. ¿Flickr? Ok, bastantes. Bueno, Flickr es típica empresa que surge de momentos de crisis, donde dos personas, creo que uno se llama Butterfly o algo así, que lo conocí hace poco, ahora no me acuerdo el nombre, Stuart. Dos personas pueden hacer algo como Flickr, y después se lo vendieron a Yahoo, creo que por 35 millones, y siguieron trabajando en Yahoo. Entonces hoy las acciones de Yahoo subieron 15% porque su fundador se fue. Eso es algo también paradójico. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en España surgió Panoramio. ¿Alguien conoce Panoramio? Mucha gente, casi como Flickr. Y Panoramio eran dos chicos en Valencia que hicieron eso. Dijeron, ¿por qué no agarramos Google Earth y le ponemos fotos? No parece la gran idea. Y le hicieron, le vendieron la empresa a Google, se fueron a trabajar para Google. Eso podría haber surgido aquí, de esta audiencia. Esto no es algo que requiere capital para nada. Y hay muchas cosas que se pueden hacer solo con saber programar, con saber plasmar una idea en Internet. Ahora, las empresas que han surgido de la Argentina, que yo conozco, son empresas que también tuvieron que luchar con muy pocos recursos. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que pertenezca a Sónico, la comunidad Sónico? Ok. Sónico es una empresa que salió adelante compitiendo con Facebook. A todo esto en Argentina me enteré compitiendo con Fotolog, que yo conozco a los fundadores de Fotolog, pero es uno de esos fenómenos. Los tipos están en New York, nunca vinieron a la Argentina. No entiendo cómo tienen tanto éxito en Argentina. Ellos no lo deben entender tampoco. Pero por ejemplo, compitiendo contra Facebook, que es una empresa que realmente es un milagro lo que está haciendo Rodrigo Tejero. Si uno lo piensa, él está creciendo muchísimo contra Facebook. Él tiene poquísimos recursos en su empresa y Facebook levantó $500 millones. Quiere decir que un argentino de 30 años con un grupo de gente puede plantarle la cara a Facebook, vamos a ver por cuánto tiempo, pero puede hacer un milagro, porque es un milagro. Es como David y Goliat, pero al cubo, ¿no? Entonces se puede desde Argentina crear empresas globales, se puede hacer cosas como lo que hace Sónico, se pueden hacer cosas como lo que hace OLX. No sé si conocen OLX, pero es como un Craigslist de argentino, pero disfrazado de totalmente internacional, porque no tiene nada de argentino. Uno entra a OLX y no ve que OLX es una empresa argentina y tiene, creo que en Rusia, en India, en China, es como los clasificados por Internet. Ahora, Alex Oxenford y Fabrice, amigos que conozco,
ellos hacen las cosas en Argentina, pero levantan los fondos en Estados Unidos para poder hacer un OLX. Pero lo han conseguido y ya está muy cerca de ser rentable. Sónico está muy cerca de ser rentable. Y entonces la crisis esta los agarra ya bien preparados. Entonces las dos posibilidades, los dos modelos son Panorami o Flickr, que son dos amigos con una compu que programan y ponen un sitio y que no necesitan muchos recursos. Entre paréntesis, YouTube es una historia bastante parecida. Chad, a quien conozco bastante bien, es decir, está bien, ellos habían estado en PayPal, tenían recursos, levantaron un poco de capital de riesgo, pero realmente lo que han hecho con YouTube no se puede creer el tamaño que tiene YouTube, ¿no? La fama, la importancia que tiene YouTube. Y eso también es el tipo de empresa que surgió durante la sequía, ¿no? Estas son empresas que surgieron durante la sequía, que surgieron entre el 2001, 2003, 2005. Pero lo que yo quiero alentar a la gente que está aquí, hay sequía, no hay duda, hay sequía. Pero con la sequía lo que se ve, la sequía financiera, lo que se ve es que cuando algunas plantas crecen, crecen sin competencia. Cuando llueve, llueve para todos, ¿no? Eso también es muy importante. Si uno logra sobrevivir con poca agua, los demás no. Es un poco así de sencillo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es mostrar algunas empresas en las que invertí yo y explicar un poco lo incoherente que es mi estrategia de invertir y suicida a veces, pero yo invierto en empresas que me apasionan, con emprendedores que me apasionan y que siento que son parecidos a las cosas que puedo hacer yo, de las que también voy a hablar. Pero quería empezar con esta empresa porque ya es el máximo ejemplo de una empresa absolutamente ridícula en la cual invertir, ¿no? Que es 23andMe. 23andMe, cuando me presentaron, la idea es esta. Se empieza escupiendo, empecemos así, se empieza escupiendo. Hay que escupir y donar y dar la saliva, enviar la saliva o dar la saliva y pagar $399. Entonces dice, ¿cuánta gente va a tener ganas de escupir y pagar $399? Además no hay que escupir un poco, hay que escupir mucho, hay que llenar una tacita de saliva. Pero resulta que mucha gente lo hace porque le cuentan su genoma, ¿no? Bastante sorprendente, ¿no? Que de la saliva uno cree que no hay que escupir y se entera su genoma. Es decir, lo que pasó con el genoma es que antes costaba $1.000 millones y ahora 399, ¿no? Es como la ganga del genoma. Entonces, el tema es, ¿para qué hacer una cosa así? Si hoy en día el genoma es algo que en su gran mayoría no entendemos, aunque te cuenten todos los genes, cómo están ordenados, lo que son, te queda una sopa de letras que no se entiende más que una sopa de letras. Pero hay muchas cosas que ya se empiezan a descubrir en el genoma. Primero uno puede saber si sus familiares son sus familiares. ¿Sí? Si su papá es su papá, si su mamá es su mamá, si su hermano es su hermano. Eso, hay mucha gente que lo debe querer saber. Habrá malas sorpresas también. En realidad muchas de las cosas que se averiguan con 23andMe son malas noticias, porque enfermedades, que tu papá no es tu papá, en fin, es como medio deprimente. Pero hay mucha gente que igual quiere saber la verdad, y a mí me pareció muy intrigante y decidí invertir en 23andMe, que es una empresa fundada por la esposa del fundador de Google, Ann Wojcicki, que Google también invirtió y que yo también invertí. Después, mientras vuelvo de 23andMe, voy a hablar un poco de FON, porque FON, la empresa que yo dirijo ahora, es también una empresa con una idea loca, pero con un objetivo muy interesante, ¿no? Entonces, la idea de FON es una idea que me surgió a mí
buscando Wi-Fi. Yo creo que mucha gente, como yo, habrá sido como mendigos del Wi-Fi, ¿no? Uno va buscando y dice, ¿no tendrá Wi-Fi por aquí? O ¿no me podría dar un poquito de Wi-Fi? O, ¿no? Todos mendigamos Wi-Fi, ¿no? Y yo era un mendigo de Wi-Fi también. Por París, iba por París mendigando Wi-Fi. Y no me daban nada, nada. Candado, 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 candado. No esos candaditos que tienen la red de Wi-Fi. Candado, candado, candado. Candado. Y yo cabreado. Entonces, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a los emprendedores cuando estamos frustrados y estamos enojados y estamos cabreados, tratamos de pensar en una solución para el problema, como quizás la diferencia entre un emprendedor y una persona normal es este enojo productivo que tenemos los emprendedores. No solo decimos, por ejemplo, no sé, qué mierda que no puedo conseguir Wi-Fi, sino que vamos un paso más allá y decimos, ¿por qué no puedo conseguir Wi-Fi? ¿Por qué están todas las redes cerradas? ¿Qué le cuesta al tipo que está ahí, que ni siquiera está en su casa, darme un poquito de Wi-Fi a mí? Porque además el tema digital es muy interesante, por eso mi hijo dice que la piratería digital no es un robo, porque yo le estaba tratando de explicar a mi hijo cuando tenía 12 años, me dice, mira papá, si yo tengo la Nintendo y me la roban, eso es un robo, pero si yo, sin perder nada, le doy una copia de un juego a un amigo, ¿dónde está el robo? Claro, se fue la discográfica, el que hace el juego, la película, ya lo sabemos todos. Pero el hecho de que el mundo digital es como un acordeón que se expande interminablemente, el tema este del Wi-Fi es como, ¿qué le importa a la persona? Y la verdad que no le importa nada. Entonces ahí se me ocurrió la idea. Yo dije, si estos de París están todos con el candadito, yo les digo que cuando vienen a Madrid a verme a mí, se pueden conectar, quizás los convenzo, quizás, digo, mira, soltá el candadito, porque cuando vos vengas a Madrid te vas a poder conectar en mi casa. Y entonces se me ocurrió eso a escala global. Y dije, ¿qué pasa si todos soltamos el candadito a cambio de que otros no dejen entrar a su red? Porque muchos, a todo esto vi que en la Argentina bastante gente deja las redes abiertas, cosa que me gustó. Pero en Francia nadie, ¿ok? Pero no es porque sea mala gente, es porque los operadores les dan todas las redes cerradas. También, porque les entregan el servicio de ADSL con Wi-Fi y la red cerrada. Entonces, se me ocurrió lo que se nos ocurre a los emprendedores que tenemos algo que ver con la informática, que al final es un hack, ¿no? Es un hack, es un programa que se mete y cambia el comportamiento de algo que usamos normalmente. Eso es un hack, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió la idea de crear un hack, un software que fuera metido en los routers y que les cambiara la personalidad. Que los routers Wi-Fi que sirven solo para nosotros se transformen, dividan la señal de Wi-Fi en dos y creen dos señales Wi-Fi, dos SSIDs, una para los demás y una para nosotros. Una pública abierta y una encriptada cerrada. Porque cuando nosotros abrimos nuestra red Wi-Fi con mucha generosidad, quien sea que se conecte, que está muy bien, pero la verdad esa persona está dentro de nuestra red. Esa persona puede snifear nuestros paquetes, puede imprimir en nuestra impresora, puede hacer un montón de cosas. Es una persona que entró adentro de nuestra red. Entonces es difícil decirle a todo el mundo que abra la red, porque crea una sensación de incertidumbre eso, ese clima, o sin duda afecta a la seguridad informática. Entonces nosotros encontramos una manera segura de ofrecer roaming, ¿ok? De dejar de mendigar. Esa era la idea, dejar de mendigar por Wi-Fi, que sea un derecho. Si yo comparto un poquito en mi casa, puedo navegar gratis por todos lados. Entonces uno dice, pero ¿se puede construir una empresa global en torno a eso? Sí. Ahora Phone es la red Wi-Fi más grande del mundo
en la red más grande de Japón, la segunda red más grande de Corea, la red más grande de Taiwán, la segunda red más grande de Hong Kong, la primera o la segunda red más grande de todos los países de Europa, de Estados Unidos, pero casi no existe en la Argentina, ¿no? Entonces no existe en la Argentina porque la estrategia de FON se chocó contra un sistema, el sistema argentino, que es un sistema que, especialmente el sistema, bueno, existente ahora, que protege el pasado y a costas del futuro, digámoslo, porque para mí este país sin duda tendría que ser, como son los países europeos y como es Estados Unidos y como son los países asiáticos, que la informática no paga impuestos. Nosotros podemos mandar nuestras foneras, se llaman los routers, las foneras, esto de aquí, las foneras, las podemos mandar por todo el hemisferio norte y no pagan impuestos. Si no estamos vendiendo mucho en Estados Unidos, la mandamos a Japón, si no funciona en Japón, la mandamos a Corea. Y aquí, bueno, aquí es, pero no solo que cobran impuestos por la fonera, inventan un valor de la fonera, le atribuyen un valor de la fonera como router wifi, que no tiene nada que ver con el verdadero valor, porque a nosotros nos cuesta muy poco hacer las foneras. Entonces FON se encontró con una barrera cuando llegamos a la Argentina. Y como nosotros somos solo 60 personas para construir FON en todo el mundo, sí, yo soy argentino, le tengo mucho cariño a este país, pero todos los demás, mis accionistas y todo, es decir, se acabó la idea de hacer FON en la Argentina. Porque además nos pidieron sobornos, nos dijeron, bueno, que entren en la fonera, no, nosotros las mandamos todas de vuelta a España. Pero no solo por eso, sino porque además nosotros regalamos las foneras cuando empezamos en un país. Nosotros entramos a Japón y regalamos 10.000 foneras. ¿Y por qué las regalamos? Porque al principio el que dona dice, yo dono, pero nadie me da a mí. Entonces decimos, ok, vos sos simpático y donás, yo te regalo la fonera. Y cuando le explicamos eso a la gente de la aduana argentina, que nosotros las regalábamos, creían que mentíamos. Creían que estábamos mintiendo y estábamos tratando de evadir impuestos. Entonces es doloroso que ya como la paranoia existente, bueno, ya el sistema existente es un sistema muy difícil. Entonces la única manera de entrar a la Argentina para FON es cobrando tanto por la fonera que ya rompe el modelo. Es como que rompe el modelo. No se puede cobrar $100, $80 por una fonera, que a todo esto cuesta $20 hacerla en China, ¿no? Por suerte, la gente que hace software en Argentina no tiene ese problema. Por suerte, la gente del gobierno no se le ocurrió empezar a poner IVA y todas estas cosas para la gente que hace programas y lo distribuye por el mundo. Y ahí queda un agujero. Pero ¿cómo sería de bueno que la informática, digamos, la informática es cultura, llamémoslo así, todos los temas de computación, todo es cultura. Hoy en día no se puede ser culto y ser un analfabeto digital. Y para apoyar a la cultura digital hay que tener hardware, y este hardware hay que traerlo lo más barato posible, porque ya hay bastante gente pobre en la Argentina que no puede comprarse sin duda para comer o la ropa, todo lo demás, ni se le van a comprar, y menos si pagan por sus productos el doble de lo que se paga en los países ricos por estos productos. Es decir, es absolutamente absurdo y no se me ocurrió una manera todavía de cómo hacer FON en la Argentina. Claro que no es solo el problema de la Argentina, esto es un problema de toda Latinoamérica. Además hay otro problema, que es que en Argentina hay como una especie de agencia que protege al argentino de las ondas posiblemente maléficas que emite el Wi-Fi. Entonces un router que ya fue aprobado en Estados Unidos y ya fue aprobado en toda Europa, en la Argentina dicen que lo tienen que aprobar de vuelta. No sea cosa que a todos los laboratorios de Estados Unidos y de Europa se les haya pasado algo que lo van a descubrir aquí. No, es una arrogancia, es una tontería hacer eso, es una tontería. Yo si tuviera algo que ver con estas decisiones diría, no, si ya lo aprobaron en Estados Unidos y en Europa, que lo aprueben aquí. Es decir, ¿qué creemos que vamos a descubrir aquí? Que no está, pero eso sería con todo, yo lo haría con todo. Cualquier medicamento aprobado en Estados Unidos, en Europa, yo lo aprobaría aquí, cualquier producto aprobado. ¿Para qué? ¿Por qué no ahorrarse el hecho de que ellos ya están gastando tanta plata para hacer todas las pruebas? Entonces cada país latinoamericano pide una homologación de este router y por eso no lo vendemos en ningún país latinoamericano.
Porque no tenemos, somos 60 personas, no tenemos plata para estar yendo a Costa Rica que nos aprueben el router, ¿no? Entonces eso es un problema general, que por cierto Europa hizo lo que Latinoamérica nunca pudo hacer, que es una gran pena, que no solo eliminó todas sus aduanas internas, y los que tuvieron la suerte de ir a Europa saben que pueden viajar de un lado a otro de Europa sin mostrar el pasaporte ni nada, entre países que hace no mucho se masacraban entre ellos, sino que además hicieron una moneda común, y además todos estos productos se aprueban para Europa, ya no se aprueban más para España, para Italia, entonces, ok, FON gasta plata, hace las pruebas, se aprueba el producto y entra en un mercado de 400 millones de personas. Es muy difícil aprobar esto para cada micromercado existente, ¿no? Y esa es la parte que es un poco difícil de hacer negocios aquí, de hacer esto aquí. Entonces, nosotros en FON seguimos creciendo mucho en muchos países, y por suerte nos agarró la crisis ya casi llegando a tener beneficios, porque si no estaríamos ahogadísimos y hundidísimos en FON. Nosotros invertimos 34 millones de euros en FON, pues ya estamos invirtiendo los últimos 2 antes de llegar a beneficios. Bueno, ahora voy a hablar de las energías renovables. El tema de las energías renovables es otro tema, y yo no quiero deprimir a nadie, pero solo quiero explicar por qué es difícil hacer ciertas cosas en Argentina, ¿no? Entonces, porque además creo que o la gente se organiza y protesta o cambia de opinión, o nunca van a cambiar las cosas en la Argentina. Entonces, en Europa hay subsidios y en Argentina hay subsidios, eso es igual. Pero en Europa hay subsidios al revés que en la Argentina con el tema de la energía. Aquí se subsidia la energía del pasado y en Europa se subsidia la energía del futuro y se penaliza la del pasado. Se cobran unos impuestos monstruosos por la energía generada por los a base del carbón, que quema carbón y que tira CO2. Se paga enormes impuestos cuando uno carga nafta, cuando uno... Y en cambio se subsidia la energía eólica, se subsidia la energía solar. En cambio aquí se subsidia la energía generada por hidrocarburos y se crea una situación en la cual la energía solar y eólica no vale la pena ni por broma, porque la otra está tan barata, cuando la otra todavía necesita para arrancar tener subsidios, ¿no? Entonces la Argentina tiene un potencial enorme de energía solar y eólica. Pero para llegar a tener energía solar y eólica tiene que empezar a, de alguna manera, subsidiar, o por lo menos dejar de subsidiar la otra energía. Entonces nosotros creamos con Miguel Salís una empresa, Eolia, que llegó a hacer tantas granjas solares y tantas granjas eólicas, que llegó a valer en 3 años 700 millones de euros en, bueno, de valor de mercado, ¿no? Por lo menos cuando yo vendí una parte de mis acciones. Entonces, ¿pero por qué? Porque en Europa hay la mezcla de socialismo y capitalismo que funciona, no el socialismo de palabra que hay aquí, de no sé qué, de que Chávez y por vestirse de rojo, sino un socialismo inteligente, porque todos sabemos. Es decir, si uno piensa, se podría decir así, que Bill Gates, Warren Buffett y Hugo Chávez están de acuerdo en algo, que es que el capitalismo puro no funciona. Warren Buffett no cree que funciona, Bill Gates no cree que funciona, George Soros no quiere que funcione, y Fidel Castro no cree que funcione, y Hugo Chávez tampoco cree que funciona. Y Evo Morales y todo, y los Kirchner no están un poco confundidos. Pero lo que todos podemos estar de acuerdo, que es que el capitalismo salvaje no funciona, o sea, todos de acuerdo. Pero lo que estamos en desacuerdo es en cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Y yo creo que la solución es algo bastante parecido a lo que existe en Europa, más que en Estados Unidos. Y sin duda es el caso en el tema de la energía. Porque en el tema de la energía Europa durante mucho tiempo, y estoy hablando de 20 años,
se está preparando para el uso de las energías alternativas, y yo no sé si alguien aquí tuvo la suerte de recorrer España o Alemania, o Holanda o Dinamarca o esos países, y están llenos de molinos de viento por todos lados. En un día ventoso en España, el 25% de la electricidad que se consume en España viene de la energía eólica. Un cuarto de la electricidad de todo el país viene de la energía eólica cuando sopla el viento. Es por eso que nosotros con Miguel Salís pudimos hacer esta empresa. Uno dice, se agarran de los subsidios, no sé qué. Sí, pero primero las reglas son las mismas para todos. Esto no es un amiguismo de que te dan el subsidio a uno y le dan el subsidio al otro. Se ponen reglas para todos. Hay un montón de empresas que hicieron esto. Y después, que se hacen a 25 años, porque es la única manera de gastar tanta plata poniendo molinos de viento y granjas solares y todas las cosas que nosotros hicimos, si no nos garantizaran que por 25 años vamos a poder cobrar, ¿no? Porque si no, como... Entonces, Eolia, El Moralejo, hay otra empresa, Nesis, que hicimos, una empresa, son empresas, granjas solares, eólicas. La otra empresa, Nesis, también llegó a valer 50 millones de euros muy rápido, pero porque vivimos en un mundo que entiende las limitaciones del capitalismo, pero lo apoya, o por lo menos o considera que las empresas tienen que producir, pagar impuestos, la gente que puede paga más impuestos que los que no pueden. Existe un estado de bienestar, como acá los planes de jefes, jefas y todas esas cosas, que yo estoy de acuerdo, pero no sé cómo la fórmula funciona. Es un balance que funciona. Hay gente que dice que en Europa hay un exceso de estado de bienestar y que la gente se aprovecha del estado de bienestar. Algo puede ser, pero cuando yo salgo en bicicleta por Madrid o por las montañas, yo voy tranquilo, no me roban la bicicleta, ¿okay? Ni nada, ¿okay? Y eso yo creo que tiene un gran valor para el ciudadano, porque vivimos en una sociedad con un coeficiente Gini, que no sé si con una medida de distribución de la riqueza, que es el coeficiente Gini o Gini, que es de 5. Estados Unidos tiene uno de 9, ya es más injusto, pero Argentina tiene uno de 25, ¿okay? En Argentina la diferencia entre los más ricos y los más pobres es muchísimo más alta que en España, muchísimo más alta que en Alemania, que en Italia, que en Francia, y muchísimo más alta que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país mucho más socialista que la Argentina, si uno lo mide con distribución del ingreso. Y cuando uno hace negocios, es muy importante pensar, por ejemplo, las empresas que yo hice, Yastel, Ya.com, vendiendo a DSL. Cuando yo hago negocios, yo digo, bueno, a mí me gusta hacer un negocio en uno de los países que tiene los pobres más ricos del mundo, porque si ellos me pueden comprar el ADSL, todos los demás me pueden comprar el ADSL. Y en Argentina todavía hay mucha gente que piensa que las medidas de distribución y qué sé yo son como malas para los ricos, y los ricos terminan siendo menos ricos, aunque yo sé que aquí la gente cree que los ricos argentinos son ricos, pero son bastante pobres comparados con los otros ricos. Y eso es porque sus pobres son mucho más pobres. No sé cómo decir. Si yo miro un país donde hacer negocios, no digo, ¿cómo están los más ricos? Sino yo miro y digo, pero los pobres, ¿cómo están? Porque si son los pobres más ricos del mundo, todos los demás están mejor que esos. Y todos los demás me pueden comprar la DSL, me pueden comprar los productos que yo vendo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Conclusión, que la Unión Europea es ahora un mercado más grande que Estados Unidos. Es una economía más grande que Estados Unidos y es un mercado más grande que Estados Unidos. Y eso es porque hay una mezcla de capitalismo-socialismo que más o menos funciona, y que funciona bastante bien. Ok, entonces ahora lo que quería hacer era hablar un poco de las empresas que se hacen con muy poca gente. Entonces, ¿alguien conoce aquí Meneame? La empresa Meneame. Sí, bastante gente. Entonces cuesta creer que Meneame tiene 17 millones de páginas vistas por mes y que tiene 2 empleados. 2. Es uno de los sitios de noticias más grandes del castellano y tiene 2 empleados. Ese es el tipo de genialidad
pues está bien, la idea no fue de ellos, la idea fue sacada de Digg, es como Digg, que es lo mismo pero en Estados Unidos, que lo hicieron Jay, Kevin, Ross, Jay Adelson. Pero para mí Menéame, que a todo esto lo hizo un argentino que vive en España y un catalán o un mallorquín, es el tipo de idea genial que requiere muy poco gasto hacer. Es la típica idea que se podría hacer aquí, es la típica idea que dos amigos que están aquí lo podrían hacer. No tienen nada en España que acá no tengan para hacer una cosa como Menéame. Si yo estuviera pensando qué puedo hacer y estoy estudiando en la UADE o estoy aquí y tengo pocos recursos, pero tengo muchas horas de programación, o tengo un amigo que es un gran programador y yo soy una persona con muchas ideas, algo como Menéame, una plataforma para votar ideas, es algo que me parecería muy interesante hacer. Bueno, después quería hablar del caso de Mobuzz o Mobuzz. Mobuzz, la abejita esta, es una empresa que se acaba de fundir, en la que yo tenía el 1% porque el fundador me lo había regalado, y por darle consejos, y que decidió, volvamos al tema de mendigar, decidió mendigar por internet cuando se dio en la bancarrota. Y por ahora consiguió éxito y tiene bastantes donaciones, y por lo menos no han muerto y están tratando de conseguir inversores. Pero volvieron al aire, porque ellos hacen televisión por internet. Y cuando se quedaron sin plata, pidieron ayuda, y yo los apoyé para conseguir donaciones para que luego conseguir publicidad y conseguir inversores y poder salir adelante. Bueno, esa medida fue súper criticada en mi blog. En España se dice me pusieron a parir. Nunca entendí bien por qué se dice eso, pero me imagino que será porque parir es algo difícil. Y me pusieron a parir porque decían que las empresas privadas no pueden pedir donaciones, ¿no? Como que las donaciones las tienen que pedir las ONGs. Y yo decía que si alguien es un fanático de Mobuzz, o si Radiohead quiere poner su música y pedir donaciones, ¿por qué no? O por ejemplo, toda la comunidad open source vive de donaciones. Entonces es una confusión, porque el tipo dice, no, yo hago las cosas gratis, pero por favor, deme una donación. Y dice, pero vos qué sos, ¿una empresa, una ONG, una persona con hambre? ¿No? Y yo creo que es difícil entender, porque muchas veces cuando uno hace una empresa uno no sabe, hasta que pierde plata es una ONG. Todas las empresas que pierden plata son una ONG, ¿no? Y cuando ganan, son unos desgraciados. Es difícil la vida del empresario, ¿no? Es como, si perdés sos un perdedor y una ONG, y si ganás sos un desgraciado. Pero es muy interesante todo el debate que se armó alrededor de Mobuzz en mi blog y en otros blogs. Y yo entiendo que es un debate ético. Si uno va a donar a Médicos Sin Fronteras, ¿por qué le va a donar a Mobuzz? Y la única razón para mí para donar a Mobuzz es que te gusta ver el show y lo querés ver de vuelta, nada más. ¿Ok? Esto no es un acto de caridad. Es querer mantener en el aire algo que te guste y que por 4 años viste gratuitamente, y nada más, es eso. Y después está el modelo de Mobuzz, pero Just, ¿no? Just es una empresa que hicieron mis socios en FON, Nicolás y Llanos, que hicieron Skype, que hicieron Kazaa, y ahora hicieron Just. ¿Alguien usa Just? Ok, bastante gente. Entonces Just, el problema de Just es otro problema. Ellos tienen mucha plata, levantaron mucha plata en el momento adecuado, y como son Nicolás y Llanos, que hicieron Skype y lo vendieron por $4.000 millones, todos le querían dar plata, yo también les di un poquito. El tema es cómo van a ganar plata los de Just, ¿no? Ese es el problema, y ese es el problema de muchos modelos. Si a YouTube no se lo hubiera... Eric Schmidt lo dijo hace poco, que no saben todavía cómo ganar plata con YouTube. Entonces, ¿cuál es el dilema principal de YouTube y de Just?
El problema es este: cuando Janos y Nicholas hicieron Kazaa, les hicieron unos juicios terribles y les hicieron pagar unas multas impresionantes. Y ellos dijeron: nosotros nunca vamos a poner en internet, nunca más, nada que no tengamos los derechos, ¿no? Pero la verdad que YouTube está lleno de material que no tiene los derechos. Y YouTube tiene siempre le hacen juicio a YouTube. Viacom le hace juicio a YouTube. Cuando Chat vendió, yo conocía a Chat antes de que le vendiera a Google. Y realmente su situación era muy difícil. Él sabía que le iban a hacer juicios, ¿no? Era como... Él estaba como esos que van escapándose a la frontera de México. Pero esto no le digan que lo dije. Pero era como... Él estaba angustiado por el tema de que la gente colgaba cosas en YouTube que violaban los derechos de copyright, ¿no? Pero justamente por eso a YouTube le va muchísimo mejor que a Just, ¿no? Esa es como otra de las paradojas: donaciones, ONG, ganar, perder, simpático, desgraciado. Y la otra es ladrón, no ladrón, cuando uno es un ladrón. Es como, son cosas que van, o cuando nosotros hicimos Viatel, inventamos el callback. Cuando yo inventé el callback, hicimos Viatel, un día éramos piratas, otro día éramos criminales, otro día éramos el establishment, porque después liberaron las telecomunicaciones y todos hacían lo mismo que nosotros, ¿no? Le ganamos más cuando éramos piratas, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, es todas esas cosas en las empresas, el camino hacia la legalidad, el que se pasa un poquito como, pero tiene plata para defenderse de los juicios, el que se pasa y no tiene plata. A mí una vez me hizo un juicio de AT&T que casi me revienta, y lo ganamos de la manera más insólita, y por eso digo que los temas legales a veces hunden o suben a las empresas. Resulta que cuando inventé el callback, la idea del callback, alguien usaba callback aquí para hacer llamadas, mucha gente. Entonces, el callback era llamar a Estados Unidos, colgar, y te llamaban de vuelta de Estados Unidos y te daban tono de Estados Unidos y pagabas tarifas norteamericanas. Entonces, AT&T nos hace un juicio porque dice: Viatel, ustedes no pagan por esa llamada que va a Estados Unidos, porque la persona cuelga y ustedes lo llaman, pero nos llaman por AT&T y ustedes lo llaman de vuelta por MCI. Entonces querían que yo les comprara AT&T, pero eran más caros. Y yo dije: yo no lo voy a comprar porque son más caros. Yo no tengo nada contra ustedes, pero son más caros. Entonces me hacen un juicio. Y en el juicio dicen que nosotros estamos abusando de la red, porque llamamos y colgamos. Entonces yo no sabía qué hacer hasta que Maximiliano Fernández, que era mi socio de Viatel en la Argentina, viviendo en la Argentina y con, llamémosle, la viveza criolla de un argentino, me dice: pero si AT&T fabrica unas máquinas, respondedores telefónicos, que cuando uno no tiene mensajes, no responden el teléfono. Y veamos que si uno los llama, esa era la época de los respondedores telefónicos, que cuando uno los llama no responden a menos de que tengan mensaje. Y además eso se llamaba Toll Saving Feature, que quiere decir, es una ventaja no pagar. Ellos hacían propaganda de que uno se compraba la máquina, llamaba y no atendía la máquina. Entonces yo me fui con ese respondedor telefónico a la corte, después de que AT&T me acusara de ser un pirata, un criminal y todas las cosas que ellos decían. Y yo dije: señores de la corte, miren aquí este answering machine, lo hace AT&T, tiene un toll saving feature. Y ellos dicen que yo soy un pirata y ellos hacen lo mismo para vender su propio producto. Y ganamos. Es decir, a veces la diferencia entre ser criminal y ser legal, o estar de un lado de la ley y del otro, es la diferencia entre Just y YouTube y Sismic y Mobas y todas estas cosas son muy leves. La de Kazaa no era tan leve, ¿no? Esa claramente no era así. Bueno, lo que yo pienso que podíamos hacer ahora es hacer un poco de preguntas y respuestas. Así hacemos un poco la cosa más dinámica. Así que vamos a pasar a las preguntas y respuestas.
que pueden ser sobre empresas concretas o cosas concretas que yo haya hecho, o sobre temas que ustedes, cosas que quieren hacer, o temas macroeconómicos generales, como diciendo, como que pienso de cuánto tiempo vamos a estar así, o todas estas cosas. Así que, ¿alguna pregunta? Sí. Vas a tener que hablar muy fuerte. Sí. Vos diste el ejemplo de Panoramio, ¿no? Sí, Panoramio. Se terminó comprando Google. Ahora bien, ¿por qué pensás que Google compró Panoramio, siendo que en realidad es una cosa sencilla, es agarrar la API de Google Maps y colgarle las fotos? O sea, Google tiene... Sí, ¿por qué compró Google Panoramio si lo podrían haber copiado? Y yo creo que Google es una empresa bastante buena. Ya sé que todo el mundo piensa que ahora Google son casi tan malos como era Microsoft, pero yo no. Y conozco, bueno, son mis socios, sé que no soy objetivo si hablo, pero lo voy a decir igual. Larry y Sergey son dos magníficas personas, en mi opinión, que no les gustaría robar, copiar la idea de alguien y hacerlo, salvo que los de Panoramio digan, no, lo nuestro vale $300 millones, y ahí supongo que los mandarían al carajo y les dirían, bueno, chao, te lo copiamos. Pero los de Panoramio fueron razonables, pidieron poco, y los de Google, yo creo que es un compromiso entre lo que pidieron los de Panoramio, bueno, y lo bien que les iba haciendo eso también. Y además, si Google se hiciera la reputación que uno hace cosas con ellos y su API, y después ellos la copian y te hunden, y no digo que nunca lo hayan hecho, pero sin duda Steve Jobs lo hizo mucho más, ¿okay? Y sin duda Bill Gates lo hizo mucho más. Entonces, para mí es una cuestión de la ética de Google, que yo creo que es una empresa bastante ética, que me lleva a hablar de la presidencia de Obama, que espero que sea una presidencia bastante ética, y es la presidencia de Internet, y Google tuvo mucho que ver con ayudar a Obama para que lo eligieran, ¿no? Eso también es importante. Eric Schmidt salía en la publicidad que hacía Obama, salía Eric Schmidt. Es una historia insólita esa, pero que también demuestra la simpatía que tiene la gente por Google, porque hay muchos empresarios que si sale en la publicidad de un político, el político se hunde, ¿no? Los empresarios no somos especialmente populares. ¿Otra pregunta? Sí, acá. Sí. Con respecto a Phone, dos preguntas. La primera es, suponte que te dejaran traer las foneras, como intentaste. ¿Qué pasaría después con las telefónicas que dirían el uso de internet es privado, no es para que usted lo comparta? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, también relativa a Phone, es ¿qué sucede cuando a través de mi dirección IP alguien pueda conectarse, cometer un ilícito y que después vengan a buscar a mí, y en la Argentina, donde los jueces de tecnología entienden poco, digan, no señor, fue desde su máquina, y yo digo, no, fue Phone, una persona que pasaba? Sí, dos preguntas. ¿La escucharon todos o sí? La pregunta primera, de qué pasaría con las telefónicas, esa la puedo responder mejor mostrando la alianza de Phone con las telefónicas, porque estamos, como se dice en inglés, sleeping with the enemy, acostándonos con el enemigo. Es algo que sorprende mucho a la gente. El tema de... A ver si este es un navegador inteligente. Hay que contar, no hay muy... te lleva a Microsoft. Se meten por todos lados estos. Firefox es más inteligente, no pone vete phone y ya te... Bueno, entonces la idea que, digamos, lo que yo quería mostrar aquí es BT Phone, ¿okay? British Telecom y Phone. Entonces, la pregunta es ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos sobre todo acá, ¿no? La alianza? Sí, no, ¿cómo lo logramos aquí? Pero primero voy a decir cómo lo logramos ahí, porque cuando empezó Phone todos lo llamaban el peer-to-peer del Wi-Fi y decían que las telefónicas nos iban a odiar. Esta es una historia graciosa porque empezó con un debate entre Ian Livingstone, el CEO de BT, y yo, enfrentados en un escenario como este,
donde se suponía que íbamos a guerrear el uno con el otro sobre el Open Wi-Fi y el Closed Wi-Fi, y él terminó diciendo que le encantaba la idea de phone. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo antes de hacer phone hice 3 operadores, y él entiende que yo entiendo que phone solo puede subsistir si el operador que está abajo tiene mucho éxito también, porque si no todo el mundo se dedicaría a chupar wifi y nadie lo daría, ¿no? Sería como una especie de... Entonces nosotros pusimos reglas en phone que protegen la red sobre la cual está construida phone. Las reglas son que phone es gratis para el donante, y para ser donante hay que comprar ancho de banda, y si uno no es donante paga. Phone no es gratis para los que solo usan wifi y no contribuyen. Para ser fonero, por ejemplo Telefónica, ¿por qué no nos quiso cerrar Telefónica en España? Ni trataron ni nada, porque yo les mandaba clientes. Yo decía, a mí me llamaba alguien, quiero ser fonero. Yo decía, pero ¿tenés broadband? ¿Tenés ADSL? No. Ah, bueno, llamá a Telefónica, o llamá a Yastel, o llamá a Yacom, y después vení, porque ¿cómo vas a ser fonero? ¿Qué vas a poner la fonera en el aire? ¿La vas a poner, vas a dar señal wifi que no está conectada a nada? Se dieron cuenta que nosotros éramos lead generators, que les mandábamos clientes, número 1. Número 2, se dieron cuenta que los clientes foneros tenían menos churn, es decir, eran más fieles, porque estaban más contentos, porque decían, yo pago en mi casa y uso el wifi en todos lados. En cambio, antes yo pagaba en mi casa y lo usaba solo en mi casa. Toda la gente dice, yo viajo mucho, no estoy nunca en casa, me desconecto. Entonces bajó el churn. Entonces cuando los operadores nos quisieron hacer juicio, porque para hacer un juicio, no se puede hacer un juicio, no, de nada sirve el ganar un juicio si uno no puede cobrar daños. Una empresa no le va a hacer un juicio a otra si después la corte dice, mire, usted tiene razón, pero en realidad aquí no hay daños. ¿Dónde están los daños? Entonces los operadores se dieron cuenta que hasta, aunque nosotros violábamos los contratos, que le generábamos, que el efecto phone era positivo sobre su red, que le hacía clientes más felices, que le hacían tener más clientes, que le hacían clientes más fieles. Y eso el Ian Livingstone se dio cuenta muy rápido. Dijo, wow, phone no me cuesta nada, y ahora con phone un cliente de BT tiene wifi por todos lados, ¿no? Entonces eso fue el tema. Y después vino el tema de la seguridad, que es el segundo tema que tocaste, que es muy importante. Y ahí lo que podría decir es que efectivamente es un tema muy serio, y nosotros le dedicamos por lo menos 1 año y medio de trabajo, de programación, para crear un cortafuegos, 2 señales SSIDs, y para crear un ambiente encriptado, un ambiente abierto, y en el caso de Inglaterra una tecnología que se llaman túneles VPN, que identifican a cada persona que se conecta a phone, porque curiosamente Inglaterra o el Reino Unido es la sociedad más espiada del mundo, ¿no? En Estados Unidos y en Inglaterra existe la amenaza del terrorismo, los atentados del 7 de julio, los atentados, y desde ese momento, y ellos además tenían antes lo del IRA y todas las cosas, y los ingleses aceptan ser espiados como ciudadanos porque confían en su gobierno y aceptan ser espiados. Entonces, el Reino Unido es el país que tiene más cámaras de televisión que te están siempre grabando, te están siempre filmando, te están siempre escuchando, y el ciudadano lo acepta. Nosotros tuvimos que transformar nuestro software para hacer eso, y entonces ahora nosotros podemos probarle a la policía que no era el dueño del router el que estaba haciendo cierta... Entonces nosotros, si trajéramos foneras aquí y pasara algo así, y viene un criminal o que sea, no sé, aquí es menos probable que sea un terrorismo, y bueno, iba a decir no terrorismo islámico, pero los atentados de la AMIA y todo eso demuestra que aquí también. Pero bueno, sea lo que sea que viene, nosotros podemos decir que no era el dueño del router. Pero esa fue una cosa que nos causó mucho problema en phone, y nos llevó mucho tiempo resolver eso que dijiste, era muy importante. ¿Otra pregunta? Sí. Martín, vos, bueno, sé que tuviste alguna experiencia con metiendo proyectos, con determinadas iniciativas en Argentina y por ahí.
Muy bien. Entonces, sobre la Argentina, bueno, a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho invertir en la Argentina, tanto del lado filantrópico como el lado de invertir para obtener beneficios. Yo, digamos, quizás tuve mala suerte con algunas cosas, como el tema de Southern Winds. El tema de Southern Winds era, el gobierno argentino mandó una persona a verme a mí en España y me dijo que ellos estaban subsidiando la aerolínea y que si yo apoyaba también a la aerolínea, era la única aerolínea de bandera argentina que quedaba, y yo presté $6 millones y hice el marketing también de los pasajes en España a través de internet, porque yo había hecho un sitio viajar.com que tiene ventas de más de 200 millones de euros y tengo experiencia vendiendo pasajes por internet, haciendo cosas. Y después resulta que hay 3 o 4 empleados narcotraficantes, cosa que pasa normalmente en las aerolíneas que vuelan a Latinoamérica por la diferencia de precios de la droga entre Latinoamérica y Europa. Pero la Argentina entra, y digo la Argentina porque ya no sé ni quién, los medios argentinos entraron a guerra con el gobierno usando a Southern Winds de bandera, y el resultado es el hundimiento de la aerolínea. Entonces, esa fue una experiencia horrible, horrible, porque yo estaba del lado de defender el trabajo de las 1.200 personas que trabajaban ahí, de entre las cuales, qué sé yo, 4 eran manzanas podridas, pero el árbol era muy bueno. Y además, porque yo soy piloto y tengo como un amor por la aviación y por todo eso, y realmente me dolió muchísimo esa situación. Perdí menos de 6 millones porque era tan rentable la aerolínea que a mí ya me había devuelto, el préstamo me daba 6% por mes de retorno. Entonces los aviones iban tan llenos y era tan rentable como préstamo que al final perdí 3 millones, digamos, no 6. Había ya recuperado 3, me habían ido pagando. Pero estaba muy cerca de recuperarlo todo. Y Southern Winds estaba muy cerca de no necesitar más ni mi ayuda ni la del gobierno, ¿no? Entonces fue una historia. Además, por otro lado, también me molestó mucho, digamos, yo no conocía en detalle todo lo que pasaba, yo no estaba en el management de la aerolínea, yo era un prestamista de la aerolínea, entonces había un tema de confusión. Pero cuando el gobierno dijo que no lo apoyaban más y me pidieron a mí que yo los apoyara, yo dije, si ustedes no lo apoyan, yo tampoco. ¿Qué voy a quedar yo, el narcotraficante? Si ya me parecía como peligroso hasta para... Si la acusación era que era una línea de narcotraficantes y que el gobierno no lo apoyaba más,